Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy alumno del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Unidad Azcapotzalco. Actualmente estoy estudiando la Ingeniería Mecánica y me encuentro en cuarto semestre. Esta asignatura es Máquinas Eléctricas 1 y mi nombre es Aarón Ramírez Espinosa, voy en el grupo 4MB5. El motivo de este video es para tratar acerca del tema conexiones de motores trifásicos delta estrella. La primera pregunta a tratar es, ¿qué es una conexión delta? Bueno, una conexión delta es cuando nosotros tenemos tres bobinas y de esas tres bobinas, el final de la primera bobina la conectamos al principio de la segunda bobina y subsecuentemente con la tercera, el final de la segunda se conecta al principio de la tercera. Esto formando una conexión en tipo de triángulo o también conocida como delta. Por otro lado, se denomina que una de sus características es que es una conexión sin neutro y que sus fases salen de los vértices del triángulo. Dicho de otra manera o de otra forma, las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas todas juntas. Siguiente pregunta, ¿qué es una conexión en tipo estrella? Bueno, una conexión en tipo estrella quiere decir que la denominaremos por la letra Y o Y, y pues básicamente es que las terminales negativas de cada bobina están conectadas a un punto en común y este punto en común lo denominaremos como neutro, que este va a estar a su vez conectado, va a determinar la tierra del circuito o de la conexión. Es decir, las conexiones principales o finales o terminales de las tres bobinas van a estar conectadas juntas de forma que van a hacer un punto neutro o determinar un neutro. Por otro lado, una de sus características es que las terminales positivas se conectan a las fases. Siguiente pregunta, ¿cómo es la corriente eléctrica al arranque para un motor en conexión delta con respecto a una en conexión estrella? En la conexión estrella la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase y en la conexión delta o de triángulo va a ser la corriente de línea va a ser igual a la raíz cuadrada tres veces de la corriente de fase. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la corriente de línea igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por la corriente de fase. Siguiente pregunta, ¿cómo es el voltaje al arranque en un motor en conexión delta con respecto a uno en conexión estrella? Para la conexión estrella, el voltaje de línea va a ser igual a 3 veces, bueno, más bien la raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener dos tipos de voltaje. Uno va a ser el voltaje de línea y el otro va a ser el voltaje de fase. Y para la conexión en tipo delta, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Siguiente pregunta, ¿qué es la fuerza contraelectromotriz? Bueno, es el potencial que se genera en una bobina cuando se conecta esta a un potencial exterior V o de voltaje. También es conocida como FC, que significa fuerza contraelectromotriz y que también podemos definir como que es la transformación de energía eléctrica a energía mecánica por cada unidad de carga que circula por la bobina o por el motor. Siguiente pregunta, ¿cómo afecta la fuerza contraelectromotriz en una conexión de tipo delta? Bueno, afecta de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un circuito delta cerrado, la sumatoria o la suma de las fuerzas contraelectromotrices FCM va a ser igual a cero. Entonces, esto sucede porque no hay carga que esté en bueno, más bien en los puntos A, B y C, y esto significará que no habrá corriente que circule por los arrollamientos del generador. Siguiente pregunta, ¿cómo afecta la fuerza contraelectromotriz a una conexión estrella? Afecta de la siguiente forma, cuando nosotros tenemos tensiones ya sea de A, B o C o incluso la tensión final de estas tres, cuando nosotros designamos magnitudes para las fuerzas contraelectromotrices FC de los devanados de fase del generador, cuando nosotros despreciamos o ignoramos la resistencia de los devanados de generador, se dice, bueno, se dice y más bien las tensiones van a ser igual a las fuerzas contraelectromotrices.
correspondientes de cada una. Por ejemplo, el voltaje de A va a ser igual a la fuerza contraelectromotriz de A, y así con B y C, o incluso la final. Siguiente pregunta: ¿dónde se aplica una conexión tipo delta? Se aplica cuando no requerimos una terminal neutro para obtener un voltaje de fase, lo que quiere decir que tenemos un solo voltaje. Tiene aplicación en la línea de potencia e industrias. Última pregunta: ¿dónde se aplica una conexión tipo estrella? Bueno, se aplica cuando nosotros requerimos una terminal de tipo neutro y que nos va a dar un voltaje de fase, el cual va a ser dos tipos de voltaje. Como ya sabemos, voltaje de fase y voltaje de línea, que van a ser diferentes. Y tiene aplicación en las líneas de transmisión de potencia.